Bendiciones, hoy miércoles 3 de marzo del año 2023. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no pelees con el traje de otro. Es decir, que usted y yo somos originales. Cada uno de nosotros tiene un traje, tiene una vestimenta, tiene una autoridad, tiene dones, tiene talentos y no necesitamos quitarle nada a nadie para poder pelear, para poder hacer lo que Dios nos ha determinado, sino por el contrario, tenemos que saber que Dios nos ha ceñido de poder y que va a ser perfecto nuestro camino. La palabra de Dios en el libro de Primera de Samuel 17, vemos cómo David mata a Goliat. David era un muchachito, ¿verdad? Que tal vez no tenía las cualidades, las características, ni siquiera los dones y los dotes que tenía Goliat. Goliat era un gigante. Goliat medía más de 3 metros. Era un gigante que pesaba, tenía una estatura totalmente diferente a la de David. Pero cuando a Dios le place hacer algo con alguien, no ve la estatura, no ve el tamaño, no ve nada de eso. Dios ve el corazón. Dice Primera de Samuel 16:7, no mires a su parecer porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira lo que está dentro del corazón. Entonces Dios mira nuestro corazón, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo, Él conoce absolutamente todo de nosotros. Si usted lee detalladamente Primera de Samuel 17, se va a encontrar con que el gigante Goliat, ¿verdad?, tenía unas características singulares, unas características que tal vez amedrentaban a la gente por la manera como se vestía, por la indumentaria que tenía, por todo lo que llevaba. Era un desafío verdaderamente fuerte para cualquier hombre y por eso la mayoría de los hombres que estaban allí estaban turbados y tenían gran miedo. Y David era el hijo de aquel hombre frateo de Belén de Judá. David era el más pequeño de los hermanos. David no estaba allí en el entrenamiento que tenían sus hermanos. Al contrario, David era pastor de ovejas. Pero ¿sabe lo que tenía David? David tenía intimidad con Dios. El traje que David tenía no era igual al traje de los hermanos. Los hermanos tenían traje de guerra. Los hermanos tenían traje de autoridad del hombre, porque se la pasaban en la batalla. Pero David tenía un traje espiritual. Un traje espiritual que había ganado en adoración, en intimidación con el Señor. Y cuando David llega allí donde se están enfrentando con ese gigante Goliat, donde la mayoría estaba lleno de miedo, donde todos estaban allí que sentían cargas, que sentían dolor, David se atrevió a desafiar a ese gigante. ¿Usted sabe por qué? Porque David sabía su vestimenta. Y a pesar de que el rey Saúl quiso ponerle la vestimenta de él para que pelease, David no lo permitió. Dice Primera de Samuel 17:25, y cada uno de Israel decía, no había visto aquel hombre que ha salido, y se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciera el rey, le enriquecerá con grandeza, riqueza, y dará su hija del tributo a la casa de Israel. Y dice la palabra del Señor, hermano, David, que estaba allí pequeñito, dice en el versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedritas lisas de arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Es decir, Saúl pretendía que David peleara con su vestidura, pero David estaba claro de quién él era. A pesar de su tamaño, a pesar de su condición, David sabía que la autoridad, el poder, para él poder vencer al gigante, no dependía de una ropa, no dependía de las cosas de los demás, dependía de lo que él tenía, de lo que él poseía.
poseía. ¿Sabes algo? Hay gente que nace siendo original y muere siendo copia, porque se copian de todo el mundo, porque quieren ser como los demás. Usted es original. Dios te creó, mire, y te formó desde el vientre de tu madre. Te hizo, mire, te creó para cosas grandes. Fuimos predestinados para cosas grandes. Antes de la fundación del mundo, el Señor ya nos predestinó. Somos hechura de Él, dice Efesios 10:2, que somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano, antes que anduviéramos en ella. O sea que cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, mire, dice el libro de Efesios 2:10, Él nos creó en Cristo Jesús antes que anduviésemos en ella. Entonces, cuando usted está claro de que Dios lo creó, de que Dios lo formó y que Dios te hizo original y que tú no necesitas copiarte de nadie ni de quitarle nada a nadie, mire, tenemos que aprender a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Pablo decía, imitadme a mí como yo imito a Cristo, ¿ok? Porque Pablo veía que él era un ejemplo a seguir para otros, pero Jesús era el mejor ejemplo. El mejor ejemplo que usted y yo podemos tener es Cristo Jesús. Puesto la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. No podemos ser como Saúl, pretender que los demás hagan las cosas que nosotros queremos a nuestra manera. Usted no ha visto que hay gente que es así, que quiere que tú hagas las cosas a la manera de ellos, que te dicen, no, pero tú te tienes que hacer esto, no, pero tú dices, no, pero no, yo no me puedo poner el traje de otro. Saúl vistió a David con su ropa, lo ciñó, le puso todo eso, absolutamente todo, ¿ok? Hizo que se vistiera con su ropa que él usaba, que se pusiera su casco de bronce en su cabeza, que lo cubriera la coraza. ¿Por qué? Porque él quería que David fuera de una manera, pero tú eres original. David era original, somos originales y Dios hace con cada uno como le place. A mí me encanta hablar de la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios radica en que Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Es decir, Dios no necesita pedirle permiso a nadie para bendecir tu vida, ni necesita pedirle el traje a otro para vestirte a ti. Dios tiene tu propio traje. Lo que Dios tiene para ti es tuyo y nada ni nadie te lo puede quitar. Y si una puerta se cierra, Dios te va a abrir a otra. Y si por aquí te dicen que no, Dios te dará los que dicen que sí. Y si alguien te rechaza y no quiere hacer la voluntad de Dios que el Padre determinó contigo, Dios lo quitará y mandará a otro. Pero Dios no es como los mortales que nos copiamos, que nos parece hacer las cosas así. No. Dios es un Dios original. Dios quiere que usted y yo aprendamos a ser como David. Dice, finalmente David se colgó la espada al cinto sobre su ropa y trató de andar así porque no estaba acostumbrado a todo aquello. Pero enseguida le dijo a Saúl, no puedo andar con esta encima porque no estoy acostumbrado a ella. Entonces se lo quitó, se quitó todo eso, ok, se quitó todo eso. No pudo caminar y se quitó esa armadura. Y dice la palabra, y tomó su cayado. Él tomó su cayado. Él agarró, hermano, y digo, mire, no, yo no puedo caminar con esto. No. Yo, mire, tomó su vara, tomó su onda, puso su bolsa, 5 piedritas del río y se fue y se le acercó al filisteo. A su manera, no hagas nada a la manera de los hombres, hazlo a la manera de Dios. Hazlo como Dios te formó, hazlo como Dios te indica. Y cuando usted hace las cosas a la manera de Dios, usted va a ser bendecido. Lo que pasa con la mayoría de los cristianos, que se la pasan agradando a los hombres. Y dice el libro de Gálatas que si buscamos el favor de los hombres, no podríamos ser llamados siervos de Cristo Jesús. No agrade a los hombres. El hombre es mortal, Dios es el verdadero. Así que declare, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Dice Gálatas 1:10, tenemos que agradar a nuestro Padre Celestial. Tenemos que ser como David, tener la fortaleza de decir no, tener la autoridad para decir, yo no voy a ir con lo que tú quieres, yo voy a ir como Dios me mandó, yo voy a hacer lo que Dios me dijo, porque cuando Dios determina bendecir a alguien, Dios lo hace. Con 5 piedritas, David pudo vencer a Goliat. Dios te va a vestir de tal manera que tú puedas vencer ese gigante, que tú puedas vencer esa adversidad, que tú puedas seguir adelante, que tú puedas ver la gloria de Dios, que tú puedas ver su poder, su autoridad como solamente lo puede ver nuestro
nuestro Padre Celestial en nosotros. Así que yo vengo de parte de Dios en esta mañana a decirte, Dios te quiere bendecir, quiere que seas original, quiere que aprendas a depender de Él, quiere que aprendas a buscarle con denuedo, con pasión, con entrega. No te pongas el traje de nadie, no imites a los demás, no te copies de nadie, cópiate del alto, del sublime, de aquel que habita la eternidad. Si tenemos que vivir pegado de alguien, que sea del Señor, que sea de Jehová, que sea del alto, que sea del sublime, que sea de aquel que habita la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, en el nombre de aquel que venció a Satanás en la cruz del Calvario, Dios mío, por medio de ese acto, de ese sacrificio, ayúdanos, Señor, a caminar bajo cielos abiertos. Ayúdanos, Padre de la gloria, a ser instrumentos tuyos, Señor, para que la vestidura que tú nos pusiste podamos pelear la buena batalla y habiendo acabado todo, podamos estar firmes. En el nombre de Jesús. Amén.